los temas que pues fueron de los más importantes de este año, en el último trimestre, estuvo el debate sobre los pactos. Primero, el pacto por una migración segura, ordenada, regulada, que promovía la ONU, y después la ACNUR. Entonces se estaba promoviendo un pacto para los refugiados. En ambos casos hubo una gran movilización de opinión pública, de rechazo mayoritario a esos pactos, y las reflexiones finales del gobierno en cierta medida sintonizaron con el rechazo que esto había provocado a la sociedad. Pero sería importante que ahora tuviéramos una visión un poco más sosegada sobre, en cada caso, qué fue lo que motivó al gobierno a su decisión final, porque el gobierno no solo va a actuar por corrientes de opinión pública, sino que tiene que tener sus decisiones debidamente fundamentadas. Y qué bueno que tenemos entonces el privilegio de hablar con este tema, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Adelante, Flavio. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Es un placer para mí estar de nuevo por aquí. Pero antes de entrar en materia, una nota ligera o una nota al pie al tema de la salsa. Ahí está. Claudio también. Una nota al pie. Ven en enero a hablar de su tema malo. Al tema de la salsa. Adelante. Y la época ayuda, ¿verdad, Flavio? Adelante. Gabriel García Márquez dijo que a él le hubiera encantado escribir Pedro Navaja. Claro. ¡Ay, José! ¡Coge ahí, José! Pero Navaja es una historia ordinaria de un policía corrupto y una prostituta. Una historia bestial. Y no me queda lo mejor que la ha escrito. Es la visualidad de esa historia. Claro. Sí, una época, Nueva York, retrata Nueva York, señor, retrata la Nueva York, la inmigración. ¿Y tú crees que Paula C. no lo hace? Es un tratado de historia. ¿Tú crees que Paula C. no lo hace? Es un tratado de historia con Pedro Navaja. Quería aportar ese dato. Gracias, camarada. Gracias, camarada. Una puñalada atrás. Claro que sí. Adelante. No canto, pero bailo. El sol de la salsa. Acuérdate que soy santiaguero. Eso va con el hecho de ser santiaguero. Mira, Julio, artista, escritora. Sí. Claro. Gracias. Bueno, José Ramón Peralta. Vamos a entrar en materia. Mira, a la hora de examinar un instrumento internacional, como, bueno, instrumentos en este caso, como son los pactos sobre migración y sobre refugiados, hay tres elementos a tomar en cuenta, tres factores. Sí. Por un lado está el compromiso del presidente de la República y el compromiso del gobierno dominicano, y podemos decir del Estado dominicano, con los derechos humanos. Eso es una dimensión que no se puede perder, pero va dentro de las convicciones del presidente Medina, y eso es un factor a tomar en cuenta. Un segundo factor es el hecho de que somos parte de una comunidad internacional y que debemos ser sensibles a los procesos y dinámicas que se dan en el plano internacional, especialmente en la ONU, que es la que recoge a todos los países, a todos los estados independientes del mundo. Y el tercer factor, entonces, es también los atributos de la soberanía, nuestro ordenamiento jurídico y el interés nacional. Es decir, cómo uno toma en cuenta esos factores, y el presidente de la República ponderó todos esos factores. Obviamente que en último término tiene que prevalecer el interés nacional. ¿Qué es lo que al país le conviene? Lo que al país, digamos, en función de sus intereses como Estado, sus intereses estratégicos, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, ¿qué es lo que conviene? Entonces, la decisión adoptada en ambos casos obedeció a un proceso de análisis que tiene en cuenta esos factores. Por supuesto, como tú decías, Julio, hay una opinión pública que, si bien se manifiesta alrededor de múltiples temas, en este caso alrededor de estos instrumentos internacionales, no hay dudas de que no es lo que determina, porque lo que determina es un análisis de esta naturaleza, pero hay que tomarlo en cuenta.
un gobernante tiene que ser sensible y receptivo a un sentir mayoritario de la sociedad. Y en ese sentido, como se dijo en la declaración que me tocó a mí pronunciar en nombre del gobierno dominicano, no parece existir un consenso básico, no unanimidad de criterio, un consenso básico en torno a esto. De modo que esa fue la decisión que se tomó en ambos casos, en el pacto migratorio y en el pacto de refugiados. ¿Cuáles son, si bien es cierto que ambos pactos muy debatidos, pero también ha dicho la ONU, y así lo dicen ellos mismos, no era vinculante? Entonces, pregunto, y ya dijo quien le antecedió, el ministro Peralta, de que había una carga muy fuerte para República Dominicana sobre practicarlo o no. Pero si no era vinculante, y finalmente la mayoría de países del mundo lo han acogido, aunque cada país tiene su particularidad, ¿por qué no aceptarlo? Sí, fíjate, llevar a cabo el contenido de estos pactos en una convención o tratado, y ya esa es una opinión personal, haberlo llevado a través de un instrumento como una convención o un tratado hubiera sido imposible, por lo que representa en términos de los procesos internos de cada país. Entonces se adopta una figura que no es una convención, no es un tratado, se expresa de manera explícita, valga la redundancia ahí, de que no es vinculante, jurídicamente hablando, pero también se expresa que estos pactos contienen compromiso de los estados con relación al contenido de estos. Es decir, que en la manera tradicional de entender a las convenciones y tratados, lo que representa el carácter vinculante de jurídicamente hablando, de un tratado o convención, ciertamente no lo es. Pero a la vez dice que son los compromisos políticos de los estados con relación a estos temas. De modo que usted sea un estado que toma en serio sus obligaciones internacionales, no puede decir yo adopto el pacto, pero mira, como no es jurídicamente vinculante, a partir del día siguiente yo no le voy a hacer caso, no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a aplicar, discurso como este. Entonces, en ese sentido, hay una línea divisoria bastante difusa en cuanto a cuál es el carácter de esos instrumentos. Esos instrumentos, a su vez, tienen mecanismos de seguimiento, o sea, tienen esquemas de seguimiento de conferencias periódicas para monitorear su aplicación. De modo que no deja de ser una verdad también que el hecho de que tenga ese mecanismo hace que no se quede en una mera declaración, sino que se concretice en compromisos a los cuales se le va a dar seguimiento y que van a ser utilizados como estándares para evaluar países. Y en función de eso es que el gobierno dominicano tomó la decisión de no adoptar esos pactos en estas circunstancias. Hubo un cambio de decisión de parte del gobierno dominicano. O sea, en un momento dado se pensaba firmar y luego se cambia de posición, o todo eso que se publicaba era pura especulación y siempre se mantuvo la decisión de no firmar ni participar en esa reunión de aquel lunes en Marruecos. No, mira cómo funciona esto. Los procesos de elaboración de instrumentos internacionales lleva su curso. En unos casos incluso, como lo expresó Julio, con el apoyo de los organismos especializados de las Naciones Unidas en materia, digamos, por ejemplo, refugiados. Entonces la ACNUR hace todo el apoyo técnico. O en materia migratoria probablemente otras agencias intervinieron en eso, con obviamente el acompañamiento de los estados, a través de los representantes que el Estado designa, ya sea si es en el marco de la ONU, nuestra misión en la ONU, o delegados que van de República Dominicana. Pero mira cómo esto va evolucionando, se van plasmando en el texto ideas, conceptos, se van planteando objetivos, se van plasmando políticas u objetivos y describiendo esos objetivos. Pero llega un momento en que ya eso es una decisión que corresponde al presidente de la República en virtud de la potestad que él tiene emanada de la Constitución de la República. Y el asunto llega, el tema llega ya a la atención del presidente de la República, como debió haber llegado, como llegó, previo a la celebración de esos dos eventos en las Naciones Unidas. La primera fue una conferencia
especializada, una conferencia global en Marrakech, y el otro fue en el marco ya de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sabe que sesiona desde septiembre a diciembre. Fue una sesión, una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces llega el momento en que el presidente tiene que dar la instrucción, porque él es el jefe de la política exterior de la República Dominicana. Y llegado ese momento, entonces el presidente se le ofrecen los análisis, las perspectivas, los puntos de vista, y él toma una decisión. Eso se hizo de una manera rigurosa, cumpliendo con la formalidad y cumpliendo con los procesos propios de ¿Sintieron presión mediática? ¿Cómo? ¿Sintieron presión mediática? Porque el tema fue muy debatido. Sí, el tema, obviamente que hubo una movilización en la opinión pública, diferentes sectores se manifestaron, partidos políticos se manifestaron, pero igual se manifiestan alrededor de otros temas. Se manifiestan alrededor de múltiples temas nacionales o internacionales y el gobierno toma decisiones, el presidente de la República toma decisiones en virtud de sus atributos constitucionales. Y en este caso fue tal cual. Fíjate que no se hizo después, se hizo con un tiempo previo, o sea, unos 10, 12 días antes del acto migratorio y ya el siguiente, que venía una semana después, se hizo varios días antes. Que tuvieran lugar esos dos eventos. El tema de las migraciones no es un tema de hoy y los objetivos de la mayoría de los flujos migratorios la humanidad. De los flujos migratorios es la búsqueda de una vida mejor. Ahorita nos decía el ministro administrativo de la presidencia que nosotros tenemos de 3 millones de dominicanos que han migrado a diferentes países. Todavía tenemos gente yéndose en yola de la República Dominicana. Dice Nat Geographic Channel entonces, que el 49% de nuestro ADN es de África. El 49%. Mi pregunta viene, primero, como usted decía, nosotros somos signatarios del acuerdo sobre los refugiados de Naciones Unidas y del protocolo firmado en Nueva York, es decir, del 51 al 67. Somos parte formamos parte de Naciones Unidas, formamos parte de la Organización de los Derechos Humanos, respetamos los derechos humanos, estamos dentro de ese marco, pero nuestro país tiene una realidad, la misma que pudiera tener Israel por su posicionamiento en África y la misma, por ejemplo, que expresarían otras naciones que tienen que partir de su realidad objetiva. En los desafíos que la República Dominicana tiene el tema de gestionar su relación con Haití de una manera que sea proactiva, que le garantice a los ciudadanos de aquel país sus derechos. En estos momentos, si vemos la prensa de hoy, tenemos la denuncia de que en lugares donde han sido sacados los dominicanos por el tema de preservación, la pregunta. Pero tú has hecho no he hecho ninguna, hermano. Sí, pero adelante la pregunta. Entonces, son y 23. ¿Qué política, por ejemplo, si vemos que un municipio pequeño tiene 15.000 ciudadanos extranjeros, de los cuales 9.000 no tienen ningún documento, dicho por propios ciudadanos haitianos, qué política va a desarrollar la República Dominicana para que le permita, por lo menos, tener en control, saber quiénes son, cómo viven y de qué la gente que viene aquí cruzando, yéndole a la pobreza de Haití? Mira, y a la falta de institucionalidad de tú tocas ahí varios aspectos que muy brevemente me voy a referir a ellos. En primer lugar, la comunidad dominicana en el exterior. A la hora de tomar esta decisión, el presidente de la República puso sobre la mesa la necesidad de que observáramos ese aspecto y que no actuáramos solo como si no existiera un solo migrante dominicano hacia otro país. Nosotros tenemos una comunidad fuera a la que queremos que no sea maltratada, ni abusada, ni discriminada, ni explotada. Entonces esa es una dimensión del problema. Y eso quedó manifiesto en la declaración emitida por el gobierno dominicano. Igual somos un país de destino de inmigrantes, especialmente que viene de Haití. El presidente Medina impulsó y llevó a cabo un plan de regularización, en cuyo plan entre 200 y 250 mil personas regularizaron su estatus migratorio en la República Dominicana con diferentes categorías migratorias. Más que lo que pedía el plan. En diferentes categorías migratorias. Hay que decirlo, fuiste tú que redactaste esa ley. Pero los dominicanos tienen que pagar su regularización. Nosotros no le decimos gratis. Le sacaste el país del problema. Entonces, nosotros, no obstante no adoptar esos pactos,
estamos diciendo que estamos comprometidos con los derechos humanos, que estamos comprometidos con un trato respetuoso, digno de los inmigrantes, claro, y que tenemos una plataforma legal en los que caben, en los que cupieron un número determinado de personas que hoy día en cualquier país del mundo, es extremadamente difícil pasar adelante, sacar adelante un plan de regularización migratoria. Y sin embargo nosotros lo hicimos. Y ha sido ya reconocido por muchas de las agencias de las Naciones Unidas y demás. Uno de los problemas que hemos confrontado precisamente es el tema de la documentación. Muchos de estos migrantes no han podido adquirir una de las categorías migratorias más firmes para quedar en República Dominicana porque no cuentan con un pasaporte, por ejemplo. Sí. Y eso es obligación del Estado donde vienen. Ningún Estado te va a regularizar a ti de manera permanente si tú no llegas ya con el pasaporte de tu país, porque ese es el instrumento internacional, el documento internacional reconocible entre Estados. Entonces eso ha sido una gran dificultad. Sobre la política hacia Haití, obviamente lo que hay que esperar que Haití se fortalezca en su estado, en su economía, en su medio ambiente, en su seguridad. Debemos ayudar a fortalecerse. Eso es nosotros. Bueno, José. Bueno, yo digo, cada vez que tengo la oportunidad, que el PLD está haciendo un gran gobierno, Danilo Medina está haciendo un gran gobierno, pero tiene 4 aspectos que empañan. Si pudiéramos hablar de 100 capítulos, hay 4 aspectos que empañan el 96 restante. Acuérdate lo que le dijiste a Oli. Bueno, si no, ¿tú vas a citar los 4 aspectos? No. Okay. Yo no lo voy a analizar, pero lo tengo que mencionar para proyectar una idea completa. Sí. Los 4 aspectos son precisamente la ausencia de una política de Estado hacia Haití, el tema de la inseguridad con todos los subtemas que envuelve, el tema de la transparencia, que es un gran desafío que tiene el PLD producto del financiamiento electoral, es que surge todo, y el tema de la debilidad institucional, que es un eje transversal. Si el PLD se enfoca en esos 4 ejes, va a empezar a recibir el reconocimiento y el respeto de la sociedad, que es un tema que yo creo que debe tratarse. Ahora, yo quiero poner un ejemplo claro de esto, porque estamos hablando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la persona que le puede decir al presidente, vamos a enderezar esto que está un poco fuera de lugar. Mire, puedo poner 3 casos de debilidad institucional para ver cómo lo aborda el consultor jurídico. Hoy creo que voy a agregar un 4. El primer caso, dice el comisionado de Derechos Humanos en República Dominicana que aquí en este año van más de 115 intercambios de disparos y ninguno se somete a la justicia. La policía decide que son intercambios de disparos y cierra el caso. Okay. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Los intercambios. Yo se lo decía a Jenny Berenice, creo que se lo dije en su despacho. Nunca el Ministerio Público investiga los intercambios de disparos. El último fue el de Morenito 27, que grabó su propia muerte. ¿Y el segundo cuál en los Girasoles. Segundo, el caso de Poliplas. El caso de Poliplas, donde los empresarios no respetaban ninguna norma industrial. Miren la tragedia que provocó. Y ellos son los que están resolviendo el tema y todavía el Ministerio Público no los ha procesado. Pero de esos 2 nada más. No. El caso Yareimi. ¿Qué es eso? Una niña que asesinaron ahí en la Yuca, a 100 metros de nosotros, cruzando la Tiradentes. Un feminicidio. Pero un feminicidio, la ahorcaron. ¿Pero qué tiene que ver el gobierno con un feminicidio? Espérate. ¿Dónde está el tipo? Prófugo. ¿Dónde está el tipo? Exhibiéndose en redes. Porque ella es de la Yuca. Pero si hubiera sido hija de un rico, el tipo estuviera preso. ¿Por qué pongo estos casos? Me lo voy a dejar en esos 3. ¿Está bien? Pero vamos a escuchar Espérate. Pues tú vas a responder un caso ahora. Espérate. ¿Por qué pongo estos casos? Porque yo quiero que mi gobierno tenga una misma vara. Perfecto. Porque Juan Bosch tiene un video circulando por ahí que dice: la ley no tiene ariente, no tiene pariente, no siente, no padece. La ley tiene que ser igual para todos. Y yo creo que en mi gobierno la ley no es igual para todos por los casos que acabo de expresar. Adelante, Flavio. Mira, discúlpame si te la puse un poco difícil. Así. Son temas. Son temas que están ahí. Lo que yo diría al respecto es que evidentemente en esos casos que tú mencionas intervienen múltiples instituciones, Ministerio Público, Justicia, Policía Nacional y otras. Yo diría lo siguiente: todo lo que se pueda hacer
para seguir fortaleciendo el imperio de la ley, la institucionalidad, la reducción de la inseguridad ciudadana, hay que seguirlo haciendo. No estamos donde debiéramos estar, pero hemos avanzado. Seguimos avanzando. Una reflexión general, ya que mencionas sobre el tema de las debilidades de los gobiernos del PLD. Uno de los rasgos característicos de la sociedad dominicana, que cuando se ve desde fuera, organismos internacionales, otros presidentes, otros gobernantes de países de la región, lo que tenemos en perspectiva es un país que, negando su propia historia de violencia política, de dictaduras, de autoritarismo, de constantes crisis oscilando entre la anarquía y el autoritarismo y el despotismo, no obstante ese talón de fondo de la historia, nosotros tenemos 40 años para poner como referencia el 1978, que fue la segunda transición después de la caída de Trujillo. Nosotros tenemos 40 años en lo que en este país ha habido estabilidad política, gobernabilidad democrática. ¿El 78 aquí ya van 40 años? Sí, estabilidad política, gobernabilidad democrática, resolución de conflictos difíciles en un ambiente de paz, algunos conflictos bien difíciles como 1994. Y en ese proceso el PLD ha jugado un papel fundamental a la hora de... o los otros partidos también, ¿por qué no? Pero me refiero al PLD porque tú hiciste mención de manera particular y es el que ha estado en el gobierno en los últimos años. Entonces, yo creo que eso es algo que no apreciamos del todo, pero que debiéramos apreciar más cuando vemos otros países en constantes y periódicas y recurrentes crisis de gobernabilidad, rupturas del orden democrático. Nosotros no hemos tenido una ruptura democrática, no hemos tenido una crisis de gobernabilidad política. Hemos sido capaces... La última fue en el 94. Pero se negoció. Pero se negoció esa salida. En otro país pudo haber desembocado en una crisis política de mayor dimensión. Entonces, el reto es seguir fortaleciendo la calidad de las instituciones. El Ministerio Público, la Policía Nacional, la Justicia, para consolidar el Estado de Derecho. El vaso lo podemos ver medio vacío o medio lleno. Yo lo veo medio lleno, pero siguiendo llenándolo. Bien, señores, estamos conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Vamos a hacer una pausa y volvemos con algunas preguntas que nos quedan pendientes, que yo sé que van a ser bien puntuales. Bien puntuales, sí. Adelante.